Los alemanes perdieron un acorazado, 4 cruceros ligeros y 5 destructores. Pero los británicos también perdieron otro crucero de combate, el Invincible. De casi 1000 hombres a bordo, solo 6 sobrevivieron. La tripulación de otro barco cercano, el Indomitable, vio cómo se hundía. Los jóvenes oficiales del Indomitable teníamos negros presentimientos desde el día en que zarpamos. Los suboficiales del Invincible subieron a bordo y tuvimos una noche de alegría y diversión. Y ahora, todos duermen en el fondo del mar. Al anochecer resultaba todavía más difícil afinar la puntería, pero ambas flotas siguieron bombardeándose mutuamente. La noche fue quizás más extraña y espantosa que el día. De vez en cuando se oía una explosión tremenda y se levantaban grandes llamaradas de 30 metros de altura. Estos ataques duraron toda la noche, hasta el amanecer. En la oscuridad, la flota alemana huyó hacia su país y escapó sin ser vista. El 1 de junio por la mañana, los alemanes se acercaban a los puertos seguros de Kiel y Wilhelmshaven. Volvimos a puerto y nos dieron café caliente y comida. Como muchos de mis compañeros, no los quise. Nos tumbamos en el suelo en un rincón del barco. Nos daba lo mismo donde estábamos. Nos pusimos a dormir. Hacía 2 días que no dormíamos. Jutland es una de las batallas más controvertidas de todos los tiempos. Todo el mundo dice que ganó. El Kaiser al día siguiente dijo: la magia de Trafalgar se ha roto, hemos vencido a los británicos. Von Scheer en su informe oficial dijo: no debemos volver a intentarlo, nos borrarían del mapa. Y esa era la verdad. Los alemanes sabían que podían darse por contentos al volver a casa con casi todos los barcos y casi todos los marinos. Igual que los alemanes, los británicos presentaron la batalla de Jutlandia como una gran victoria naval. Pero Jellicoe sabía que sus pérdidas habían sido bastante más graves que las alemanas, tanto en barcos como en vidas. Sin embargo, aún controlaba el Mar del Norte. Para la marina alemana fue como volver a la casilla de salida. En el frente occidental se mantenía el equilibrio de fuerzas. Los británicos habían lanzado su ofensiva en el Somme con 600.000 bajas. Pero el Somme había costado también mucha sangre alemana. La marina alemana, con su flota de superficie metida en el puerto, solo podía ayudar a la infantería volviendo a la guerra submarina sin restricciones. En febrero de 1917 se tomó la decisión fatal. En los Estados Unidos el impacto fue espectacular. Unos meses antes, Woodrow Wilson había sido reelegido presidente de los Estados Unidos, porque decía a su país que no podían seguir aislados de la catástrofe que tenía lugar al otro lado del Atlántico. En esta elección nos jugamos mucho más que los asuntos domésticos. Y en la situación mundial hay en juego mucho más de lo que se imagina nuestra gente. El equilibrio democrático está en peligro. Y su destino se juega no solo aquí, sino en todo el mundo. Después de la declaración alemana de guerra submarina sin restricciones, Wilson, envalentonado por su nuevo mandato electoral, le lanzó a Alemania un ultimátum. Los alemanes no le hicieron caso y aumentaron la producción de submarinos. Ya tenían 110 en el mar. Si no queremos desangrarnos hasta la muerte, debemos aprovechar al máximo nuestros submarinos como arma de guerra para destruir la vitalidad de Inglaterra. Durante los meses de febrero y marzo de 1917, los submarinos lograron hundir por lo menos 500 barcos. El número de barcos mercantes neutrales que llegaban a los puertos británicos y aliados se redujo en un 75%.
Algunos capitanes de submarino alcanzaron unas cifras de barcos hundidos increíbles. Cuando volvían al puerto después de sus incursiones, se convertían en héroes nacionales, como los ases del aire de la guerra. Los alemanes usaron toda clase de trucos propagandísticos para ensalzar como héroes a los capitanes de submarino y a su tripulación. Ondeaban banderas, mostraban emblemas de la cantidad de barcos que habían hundido, hacían reportajes sobre ellos. Les convirtieron en héroes del celuloide. ¿Y este barquito gris que acaba de sumergirse bajo las olas ha logrado todas esas victorias? ¿Es posible? ¿Podríais imaginaros que una nave tan pequeña e insignificante interrumpiera la misión de toda una flota grande y poderosa? Como envidio a los hombres de su tripulación. El éxito de los submarinos alemanes provocó racionamientos de comida en Gran Bretaña. Incluso las tropas del frente occidental tuvieron que apretarse el cinturón. 1917 fue una mala época para los aliados. Pero los Estados Unidos estaban cada vez más cerca de la guerra. La guerra submarina de los alemanes contra el comercio es una guerra contra toda la humanidad. Es una guerra contra todos los países. Debemos defender la democracia en todo el mundo. El 6 de abril, los Estados Unidos por fin declararon la guerra a Alemania. Los británicos recibieron a sus aliados con los brazos abiertos. No se les tenía por extranjeros. No había envidias ni impaciencia al recibir órdenes de un almirante extranjero. Tenían una sola idea: hacer todo lo posible por la causa común, y en consecuencia resultaron una ayuda muy valiosa para el bando aliado. Pero incluso con los norteamericanos a bordo, los aliados seguían sin encontrar la manera de derrotar a los submarinos. Los submarinos alemanes seguían atacando a los barcos británicos. Una táctica que se empleaba era reunir a los mercantes en caravanas escoltadas por barcos de guerra. Pero esa táctica era puramente defensiva. Para atacar a los submarinos antes había que localizarlos. Se empezaron a usar aviones para localizar a los submarinos que, a pesar de todo, tenían que estar casi siempre en la superficie. Los aviones tenían una autonomía de 2.400 kilómetros y podían volar casi 50 horas seguidas. Los barcos volantes y los hidroaviones iban armados con torpedos, bombas y ametralladoras para atacar a los submarinos que encontraran en la superficie. Nos atacó un avión. Se acercó a nosotros aprovechando que el sol nos deslumbraba y como tarjeta de visita nos soltó una carga de bombas que podía habernos costado la vida. Para encontrar a los submarinos bajo el mar, los aliados usaban una nueva técnica: el hidrófono. Era un micrófono que se colocaba bajo el agua y detectaba el sonido de los motores eléctricos de un submarino. Entonces se podía calcular a qué profundidad se escondía. Luego se ponía en juego otra arma nueva: las cargas de profundidad, que eran minas lanzadas desde los barcos y reguladas para que estallaran a una profundidad determinada. Una carga de profundidad estalló con un ruido tremendo. Perdimos las esperanzas a medida que aumentaba el riesgo de morir aplastados o volados en pedazos. Seguimos trabajando aunque fuera para distraernos del inminente destino que nos esperaba en el fondo del mar. Otra idea británica fue la barrera de Dover, una barrera de redes y minas calculada para detener a los submarinos que atravesaran el canal. Los campos de minas empezaron a proliferar por el Mar del Norte. En 1918 los aliados colocaron 70.000 minas para evitar que los submarinos alemanes pudieran penetrar en el Atlántico. Resulta muy desagradable cuando el barco choca con el cable escondido de una mina. Y la muerte salta y choca contra la quilla.
Dragar minas era una misión muy peligrosa. De vez en cuando los submarinos conseguían colocar minas cerca de los puertos británicos.